continuación se presenta una entrevista titulada La diversidad e interculturalidad en la educación. Nuestro entrevistado es Michel Andrés González García, persona con discapacidad visual. Decidimos utilizar la herramienta Zoom ya que nos permite hacer presencia de manera virtual. Durante este espacio de diálogo se abordarán unas preguntas y la idea es poder conocer de dicha persona sus distintas opiniones, experiencias y realidades sobre la importancia de la diversidad e interculturalidad en la educación. Cordial saludo para todos. Antes de dar inicio a la entrevista, es necesario obtener su aprobación para realizar la grabación de este encuentro. La información compartida es de suma importancia para comprender y analizar la diversidad y la interculturalidad en la educación. ¿Estás de acuerdo en que esta sesión sea grabada? Sí, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Ok, muchas gracias. Nuestro invitado, Michael Andrés González García, es licenciado en Educación Matemática de la Universidad del Valle. Es certificado como profesional en área tiflológica en la Alianza de la Universidad Pedagógica y el Instituto Nacional de Ciegos. Actualmente cursa tercer semestre de la maestría en Educación en la Corporación Universitaria Ministro de Dios. Ha trabajado en diversos proyectos de educación inclusiva desde hace ya 12 años, entre los cuales se tiene el equipo de inclusión de la Secretaría de Educación de Tuluá, de igual forma la Secretaría de Educación Departamental. Contribuyó en distintas acciones de inclusión en la Caja de Compensación Confandi, en la Sala Consentidos, y hoy por hoy trabaja en la Fundación Nuevo Horizonte, en la adaptación de materiales sensoriales y también con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Del mismo modo, es segundo representante del Comité Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual. Le damos la bienvenida y es un gusto para nosotras contar con su presencia y con sus argumentos. Está en la libertad de compartir sus experiencias, apreciaciones y conocimientos acerca del tema. Cabe aclarar que esta entrevista será utilizada únicamente con fines educativos. Bien, de acuerdo con su experiencia como docente, ¿de qué manera considera que la diversidad y la interculturalidad aportan a la educación en nuestro país? Bueno, de antemano muchísimas gracias por este espacio. Es muy importante compartir, digamos, estas concepciones y estas, digamos, apreciaciones frente a la diversidad. Yo pienso que de alguna manera lo que nos permite la diversidad es poder identificar en cada una de las personas esas características que lo hacen individual, esas características que lo hacen, digamos, particular, diferente, y que en ese interactuar de los contextos aporta muchísimas cosas, no solamente desde el punto de vista cultural, étnico, religioso, sino también desde el punto de vista del pensamiento, de las maneras de aprender, de esas maneras tan importantes que tenemos nosotros los seres humanos para poder, digamos, asimilar, ¿sí?, cada uno de los conocimientos que se han desarrollado. La diversidad y la interculturalidad, digamos, en Colombia ha podido aportar cosas muy interesantes que ha aportado a nivel histórico. Digamos, nosotros hoy por hoy hemos venido viendo un proceso muy interesante a nivel no solamente de Colombia, sino de muchísimas partes donde es clave, ¿no?, que esas particularidades de las personas, esas características que traen de las culturas, ¿sí?, se conjugan, generando, digamos, un ambiente muy interesante frente a toda la problemática educativa que se puede dar. Digamos que son elementos que enriquecen, ¿sí?, la educación y que de alguna manera pues, nos brindan todos esos elementos para que aprendamos de todo y que la educación no sea solamente vista en una sola óptica, sino en muchísimas. Bien,
Entonces, contribuyendo a lo expuesto, pues considero que el proceso educativo en nuestro país debe promover el respeto de la diversidad y la interculturalidad, sin decaer en formas de exclusión social y pues permitiéndole a los estudiantes la interacción de diversas etnias, culturas y condiciones, ¿no? Ahora Correcto. bien, ¿de qué manera cree usted que la educación que se constituye como el escenario de la diversidad y la interculturalidad? Pues mira que precisamente con lo que acabas de decir y con lo que acabamos de, digamos, enunciar frente a esa, cómo la diversidad eh, contribuye a la educación, precisamente esto va en doble vía. Y cuando tenemos un escenario, cuando tenemos una educación como escenario para la diversidad, pues lo que estamos pensando es una educación que realmente le apuesta a potenciar, ¿verdad? Esas características de las personas. Hay un autor muy interesante como Jimeno que nos habla de que la diversidad son precisamente esas particularidades que tienen las personas y pienso que en todo lo que ha sido la experiencia que ha vivido Colombia a través de todos sus modelos, digamos, de acercamiento a la diversidad, pues precisamente hoy por hoy la educación trae esos principios de los grandes pensadores en la educación y los pone en una apuesta muy interesante precisamente para hacer que eh, esos estudiantes, esas personas que están en los procesos educativos, pues realmente puedan hacerse desde el respeto a esas formas de aprender, a esas formas de asimilar y desde esas formas muy interesantes de poder brindarles a todos lo que necesiten. Sí, a todos los estudiantes lo que realmente necesiten. Entonces yo pienso que la educación en ese aspecto se nos convierte, digamos, en un escenario precisamente para resaltar ese significado que tiene el otro, que podamos reconocer al otro como individuo, como persona, como universo, ¿sí? Como universo de grandes posibilidades. Claro, y pues es ineluctable que los espacios educativos facilitan el aprendizaje y pues enseñar a valorar las diferencias no es la excepción. Bueno, luego de consolidar la importancia Así de la es. educación inclusiva, ¿qué aspectos culturales y de diversidad deben formar parte de la práctica pedagógica del docente en educación? Hombre, qué excelente pregunta. Mire, yo creo que hay algo muy importante y es que la práctica del docente tiene que salir mucho más allá de una simple planeación. Y cuando hablamos de una simple planeación, no hablamos de la planeación tradicional, porque cuando hablamos de una planeación de aula que esté actualizada con lo que vivimos en la actualidad, con las exigencias que nos proponen los estudiantes, con la exigencia que nos propone el mundo, pues estamos hablando de una planeación que realmente va a tener en cuenta no solamente el material, el tema, todo lo que vamos a estudiar o vamos a enseñarle a los estudiantes, sino que vamos a tener en cuenta esos gustos de los estudiantes, cómo aprenden, cómo culturalmente asimilan un conocimiento. Hay culturas que digamos, los contenidos del inglés o de las matemáticas resultan desconocidos y van a ser muy complicados que los comprendan precisamente porque sus referentes son otros, ¿sí? Y en la medida que podamos reconocer entre todos ese mismo idioma, por decirlo así, ese reconocimiento de esos referentes que se puedan, digamos, entrelazar, que se puedan articular, pues vamos a hacer que nuestros estudiantes tengan mejores procesos de aprendizaje y que las prácticas de los docentes sean mucho más mediadoras, que las prácticas de los docentes sean mucho más efectivas en todo este proceso. Entonces yo pienso que de alguna manera la diversidad y la interculturalidad es lo que marca hoy por hoy
nuestro compromiso en la escuela, nuestro compromiso en todas las instituciones educativas del país, precisamente para lograr una educación mucho más puesta en las necesidades del mundo, no digamos de las personas, sino del mundo entero. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado, por sus aportes, por esas experiencias. Y pues queremos terminar esta entrevista con la siguiente frase. La diversidad es entender que la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad de aprendizaje que conlleva unos resultados positivos. Así Mesías es. Muñoz, 2013. Eso es correcto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues fue muy gratificante conocer de sus experiencias y de sus conocimientos. Muchísimas gracias y le digo, también agregándole un poco al mensaje, y es que precisamente la diversidad es la que nos abre esa puerta a las oportunidades de reconocer a ese otro como sujeto. Sí, señor. Para concluir, podemos decir que es importante que como docentes en formación promovamos en los infantes el respeto hacia las diferencias entre las personas, ya sean físicas, culturales, religiosas, sociales, lingüísticas, entre otras, enriqueciendo por medio de experiencias a los niños y niñas el concepto de interculturalidad y diversidad, ya sea por medio de interacciones, juegos pedagógicos, dinámicas, entre otras, y así fomentar la tolerancia entre los mismos, formando ciudadanos de bien al adaptarnos a las necesidades y condiciones de las personas, ampliando la empatía